Me dicen si ven el John board en su pantalla. Bueno, entonces creo que ahora esta sí voy a poder compartirles. De hecho, ya está abierto el archivo. ¿Sí lo ven? Sí, ya. Sí, ya lo veo. Bueno, entonces ya estamos en... pero espérenme tantito. Sí, sigue grabando la sesión. Ajá. Entonces ya habíamos identificado esta como una fuente independiente de voltaje, esta una fuente independiente de corriente y estamos por identificar esta. ¿Esta fuente de qué tipo es? De corriente dependiente. Controlada por voltaje. Controlada por voltaje. De corriente dependiente controlada por voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control de esta fuente controlada? La V2, resistencia de 200 ohms. El voltaje que está presente en la resistencia de 200 ohms. Porque aquí el valor de la corriente es voltaje 2 sobre 400. Entonces, acuérdense que este 400 o 1 sobre 400 es una constante que nos dice la porción de voltaje 2 que es igual a el valor de esta corriente. Entonces aquí mi parámetro de control es el voltaje 2. Entonces, en el enunciado, ¿qué nos dicen? Usas el análisis de mallas en el circuito de la figura para calcular la potencia suministrada por la batería de 4 volts. Entonces, acá, potencia. ¿Cómo calculamos potencia? En términos generales, para cualquier elemento. Potencia igual a ¿qué? Voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Entonces, aquí se entiende que si me están preguntando por la potencia en la fuente de 4 volts, tengo que usar el voltaje de 4 volts y tengo que usar la corriente que esta fuente está suministrando. Para eso, pues tengo que rotular mi circuito. Entonces aquí, para rotular el circuito, tengo que identificar cuántas mallas independientes tengo. ¿Cuántas mallas independientes tengo? 3 mis. Son 3. 3. Entonces, por lo tanto, voy a rotular 3 corrientes. Entonces, vamos a decir que esta primera trayectoria es de la corriente que voy a denominar corriente 1. Está pasando por todos estos elementos. En la segunda malla independiente, marco la otra corriente, que sería la malla 2. Y finalmente, en la parte de arriba, denomino esta corriente 3. Y entonces tengo rotuladas aquí mis corrientes. Ahora, tengo que identificar qué condición topológica tiene la red para saber si tengo o no tengo supermallas, si está presente o no está presente el caso 1 y el caso 2. Entonces ya habíamos comentado en lo que consiste el caso 1. ¿En qué consiste el caso 1 para el caso del análisis de mallas? Hace un ratito lo comentaron. ¿En qué consiste el caso 1? Que por ejemplo, si tenemos una fuente, ya sea de corriente o en una sola malla, significa que es la corriente que circula solo por esa malla, ¿no? Exacto. ¿Y tengo esa configuración aquí? Sí, Sí, no, en la de es la fuente la dependiente. dependiente. En la dependiente. Entonces aquí lo que tengo es el caso 1. Con esto yo sé entonces que la corriente 2 está definida por el valor de esta fuente dependiente. La corriente 2 va a ser voltaje 2 sobre 400, que es como está definido aquí. Y es positiva. ¿Por qué la considero positiva la corriente 2? Porque va en sentido horario, ¿no? Igual que la fuente. Exactamente.
está en sentido horario, igual que la fuente. Entonces aquí ya tengo identificado el caso 1. También tengo el caso 2. Sí, Miss. ¿Dónde están? La fuente independiente de 5 miliamperes. Exacto, aquí tengo la fuente de 5 miliamperes que está compartida entre la malla 1 y la malla 3. Entonces aquí tengo el caso 2. Entonces, ¿cómo es que trabajo acá el ejercicio? Bueno, vamos a ver si puedo poner otra nota adicional. Esto es para el cálculo de potencia. Ahora sí ya puedo especificar para la potencia, entonces, ¿qué corriente voy a utilizar? Ya dijimos que es el voltaje de la fuente, que son los 4 volts. Pero, ¿qué corriente es la que voy a utilizar? Va a ser 4 por I1. Exactamente, que es la corriente que está circulando, más bien que es la que está impulsando esta fuente. Entonces son los 4 volts y aquí vamos a multiplicar por la corriente 1. Esa es otra nota que agregamos aquí. Entonces, recuerden que las notas nos permiten a nosotros ir construyendo ecuaciones que posteriormente podemos sustituir para simplificar las ecuaciones que vamos a plantear con el método de mallas. Otra cuestión importante aquí, el voltaje 2, que es el parámetro de control de la fuente de corriente, lo tenemos localizado acá. ¿Quién va a definirme este voltaje 2? De acuerdo a la ley de Ohm. Va a ser la intensidad Intensidad. 3 Intensidad por, 3, ajá, por la resistencia de 200. exactamente, por la resistencia de 200. De aquí entonces tengo oportunidad de definir que la corriente 3, despejándola, me va a quedar como voltaje 2 sobre 200. Entonces, el método de mallas me sirve para encontrar corrientes de malla. Entonces aquí, de alguna forma, tengo definida lo que es la corriente 2 y la corriente 3. De aquí entonces vamos a pasar a ya el planteamiento del ejercicio. De hecho, lo que tengo acá es un circuito auxiliar. ¿Qué diferencia notan de este circuito auxiliar con el original? Le quitó la fuente de 5 miliamperios. Lo que estoy haciendo es omitir esta parte momentáneamente para identificar entonces dónde está la supermalla. Entonces, al quitar esta parte, la supermalla, la voy a marcar acá en color verde. Toda esta es ahora mi supermalla. Es supermalla porque es una trayectoria más grande, pero la característica de las supermallas es que no son definidas sus corrientes, es decir, que la supermalla no tiene una corriente propia, sino que depende de las corrientes que ya tengo en el circuito original. Entonces aquí ya tengo en el circuito original marcada la corriente 1. En la parte de arriba tengo marcada a la corriente 3 y en la parte de abajo tengo marcada a la corriente 2. Entonces, ya lo que hago es construir un circuito auxiliar para identificar la supermalla, rotulo las corrientes y ahora rotulo los potenciales en las resistencias. Aquí la resistencia de 500 ohms, este extremo lo voy a considerar positivo o negativo. Aquí. Positivo, ¿no? Positivo. Positivo, porque por ahí está entrando la corriente y por acá sale. Este voltaje 2 ya tiene acá su polaridad, esta resistencia de 600, aquí voy a considerar este extremo positivo o negativo. Positivo. Positivo, y de este lado, negativo. Para esta resistencia de 400, ¿cómo voy a considerar este extremo? Positivo. Positivo, y de este lado, Negativo. 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 Entonces, para la de 1 kilo, aquí también entra la corriente y es positivo. Por acá entonces sale y va a ser negativo. Para el caso de la corriente 1. Para el caso de la corriente 2, como esta resistencia es compartida, aquí este punto, ¿cómo lo voy a considerar? Positivo. Positivo y por acá negativo. Lo mismo para la resistencia de 400. Aquí está entrando la corriente 2, es positivo.
y por acá va a ser negativo. Entonces ya tengo rotuladas corrientes y rotulados los voltajes en las resistencias. ¿De aquí qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Mm, Sentido de análisis, ¿no? Bueno, ¿de dónde vamos a partir? Y Ujú. poner un cero. ¿Y por qué, perdón? Poner en este caso V0 o más bien la Tierra. No, porque no estoy trabajando nodos. Ya podemos leer la supermalla. Ujú, Las ecuaciones. ujú. ¿En base a qué ley? Ley de Ley de voltajes. corrientes De voltajes. Ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí decimos ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Y bueno, de hecho aquí se pueden ocupar tanto, bueno, voltajes dependiendo qué, y de corriente igual, ¿no? Lo de el supernodo es donde nada más se utiliza la ley de corrientes, ¿no, profe? Ujú. No, también en mayas utilizo las dos leyes. Acuérdense cómo trabajamos en el ejercicio anterior. El de Acá miren, corrientes, ¿no? sí, entonces aquí usamos voltajes para plantear la ecuación en la supermalla y también usamos corrientes para uno de los nodos donde está la fuente de corriente. Entonces también en Ajá, supermallas en las dos leyes, usamos. pero en los nodos, en los métodos de nodo, nada más se utiliza el método de corrientes, ¿no? De Kirchhoff. Ah, si es nodo simple, sí. Si es nodo simple, sí. Si es supernodo, usamos las dos. Sí, sí es correcto. Ok. Sí, si es nodo simple, sí nada más ley de corrientes. Si es supernodos, sí es ley de corrientes y ley de voltajes. Bueno, entonces aquí, vamos a ver. Si parto de este punto, de este extremo de la fuente de voltaje, la polaridad allí en esa fuente de voltaje, ¿cuál va a ser? ¿Positiva o Menos, negativa? menos. Va a ser menos 4 volts. Luego tengo la resistencia de 500, aquí sería entonces más. Aquí la corriente que pasa por esta resistencia es corriente 1 y la multiplico por 500. Este es el voltaje en esa resistencia. Continúo el recorrido y encuentro la resistencia de 2. Aquí sería entonces más, por la polaridad que tengo ahí, 200 por la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Qué corriente es la que pasa por la resistencia de 200 ohms? Y La de 3. I3. Ajá, la de I3. Continúo y me encuentro la resistencia de 6. Aquí sería entonces, perdón, la de 600. Aquí serían más 600 por la corriente que atraviesa esta resistencia. ¿Cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? I3. I3. 3. Muy bien. Continúo, me encuentro aquí a la resistencia de 400. Entonces aquí sería más 400. Y aquí voy a multiplicar por la corriente neta que pasa a través de la resistencia. En primera instancia va a ser la corriente 3. ¿Y qué otra corriente está pasando por esta resistencia? Y 2. Menos I2. Ajá, menos I2 porque pasa en sentido contrario. Y después tengo la resistencia de 1000 ohms. Entonces aquí sería más 1000. Y aquí sería por la corriente 1, que estoy siguiendo aquí la trayectoria de la supermalla. Y otra corriente que la atraviesa, ¿cuál es? Menos I2. Menos I2, correcto. Y continúo el recorrido, llego al punto inicial, entonces esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Entonces recuerden que ley de voltajes de Kirchhoff es sumatoria. Suma algebraica de los n voltajes nos tiene que dar igual a 0. Aquí entonces vamos a simplificar términos. Tengo aquí 500 veces I1 y acá la tengo hasta última. Esta es 1000, ¿verdad? Aquí. Ahí son 1000, Sí, son porque es 1000. un K. Sí. Ay, déjenme escribirle bien para que no se confundan. Sí, me faltó un 0 por acá. Ajá, entonces son 1000. Entonces tenemos aquí 500 veces I1 y 1000 veces I1, entonces serían aquí 1500 I1. Ya no tengo otro término con I1. Creo que no, ¿verdad? A ver, para I2 tengo menos 400 I2 y menos 1000. Serán entonces aquí menos 1402. Para I3 serían 200 aquí, 600 serían 800, más 400 serían
más 1203. Y este término independiente, que es el voltaje, lo paso al otro lado y queda como 4. Ahora, tengo aquí posibilidad de hacer sustituciones, porque acá en las notas ya tengo algunas ecuaciones que me pueden ser útiles para simplificar la ecuación que acabo de plantear. ¿Qué sustituciones puedo hacer? De acuerdo a las notas iniciales que puse. La de I2 y I3, ¿no? Ajá, la de I2 e I3. Entonces vamos a ver, haciendo las sustituciones correspondientes, cómo nos queda nuestra ecuación. Bueno, el primer término nos queda como 1501. Luego serían acá, menos 1402. Pero I2, según lo que anotamos al inicio, es voltaje 2 sobre 400. Luego serían más 1200. Y aquí sería por I3, pero la corriente 3 es voltaje 2 sobre 200. Y esto está igualado a 4. Bien, aquí también ya puedo hacer otra sustitución. Bueno, antes puedo hacer simplificación. Entonces aquí serían aquí siguen siendo 1501 menos 1400 entre 400. ¿Cuánto nos da? 3.5. Sí, gracias, 3.5. Entonces aquí serían 3.5 veces voltaje 2. Y luego que serían más 1200 entre 200. 6. 6. 6. Aquí serían entonces 6 veces voltaje 2. Y esto igual a 4. Aquí entonces serían 3.5 más 6 veces B2. Bueno, aquí siguen siendo 1500, 1501. Y aquí Más sería 2.5. más 2.5. Más 2.5 veces voltaje 2, igual con 4. Pero acá arriba también tengo voltaje 2. Voltaje 2 es igual a corriente 3 por 200. Entonces, si la sustituyo, voy a tener aquí que serían 1501 más 2.5 voltaje 2, pero voltaje 2 es 203. 203, esto igual con 4. Acá entonces nos quedan 1500, corriente 1, 2.5 por 200. 500. Me dio 500. 500. 500, gracias. Serían entonces aquí 500. $500 por I3. Esto igual con 4. Y vean, ya esta última ecuación está mucho más simplificada que la inicial, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una primera ecuación. Que va a ser mi ecuación número 1. Hasta ahí preguntas sobre cómo llegamos a esta ecuación número 1. No, mis. No. Los demás, los que no hablan, No, Yo Inge. tengo una duda, maestra. dígame. ¿No hay problema si trabajo con la ecuación antes de simplificarla? A la hora de trabajar con las ecuaciones. O sea, trabajarla así como está. Ajá, a la hora de resolver las ecuaciones. No, no hay problema. Puedo trabajarla así. Puedo trabajarla así. Ah, ok. Ajá. Ok, Aquí, gracias. sí. Aquí lo que trato de hacer es trabajar lo menos posible, porque la corriente que nos interesa, ¿cuál es? A inicio del ejercicio. ¿Cuál es la corriente que nos interesa? Para poder calcular lo que nos piden. La ¿Qué es la I3. potencia? I3. La corriente y uno para la... Y 1. La corriente 1. Entonces, aquí estoy trabajando para
poder encontrar esta corriente 1 con el menor esfuerzo posible. Pero vamos a ir obteniendo estas situaciones cuando resolvamos más ejercicios. Bueno, una vez que ya apliqué la ley de voltajes de Kirchhoff, ahora me voy con la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces ahora voy con ley de corrientes de Kirchhoff al nodo. Voy a llamar al nodo A. Y este nodo es uno de los que tengo acá en la fuente. Entonces es mi nodo A. Y aquí me auxilio de un circuito sencillito en donde pongo las 3 ramas que confluyen a este nodo A. Este es mi nodo A. Tengo una rama de arriba, otra de en medio y otra de abajo. Entonces, si observo acá en el circuito, en esta rama de arriba, ¿qué corriente está pasando y hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué corriente? Hacia arriba. Hacia arriba, está saliendo del nodo, ¿no? Entonces aquí voy a tener que en esta rama tengo una corriente que sale, que es la corriente 3. Luego, acá en la parte de abajo, en esta rama, ¿qué tengo? ¿Qué corriente entra o sale al nodo? Entra, ¿no? Y uno. Entra I1. Entra I1, correcto. Entonces aquí está entrando I1. Y en la rama central, ¿qué tengo en la rama central? ¿Entra o sale? Sale. ¿Qué 5 miliamperes. corriente? 5 miliamperes. Entonces aquí están saliendo los 5 miliamperes. Bien, entonces aquí, ley de corrientes me dice que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo debe de ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Entonces observo mi nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? Intensidad 1. Nada más la intensidad 1, ¿de acuerdo? Esta intensidad 1 tiene que ser igual a las que salen. Sería entonces la suma de Y 3 más 5 miliamperes. corriente 3 más 5 miliamperes. De aquí entonces puedo ver que en esta ecuación aparecen como incógnitas quién y quién. Y 1 y 3, ¿no? I1 e I3. Y en la ecuación que tengo acá, la ecuación 1, ¿cuáles son mis incógnitas? I1 y 3. I1 e I3. Entonces mi problema se reduce a resolver 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Sí lo ven? Sí, mis. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué método empleo? Suma, ¿no? Ajá. No, Suma. Ujú. Ah, no, sí, mis. Suma y resta. Que tienen ambas lo mismo. Entonces aquí vamos a escribir esta ecuación de la siguiente manera. Sería I1 menos I3 igual a 5 miliamperes a amperes. ¿Cuánto equivale? Punto 5. Punto 5. 0.5. 0.005. 0.005 amperes, ¿sí? Porque aquí voy a trabajar ya en el sistema internacional. Entonces, igual esto es a 0.005 amperes. Y la otra ecuación es 1501. La otra ecuación es 1501 con 503 más 503 igual con 4. Déjenme restar, Sí. 4. Igual con 4. Bien, entonces tengo esta y esta ecuación. ¿Por qué número me conviene multiplicar esta para que a la hora de sumarla con la segunda se cancelen? Por 500, ¿no? Ajá, por 500. Entonces serían acá, ya multiplicando, aquí serían 500 y 1. Acá serían menos 500 y 3 igual a 500 por punto 005. 2.5.
Gracias, serían entonces, ¿qué? 2.5. Entonces sumo ambas ecuaciones y aquí me va a quedar 2000 veces I1, con este se cancelan y acá me queda 6.5. De aquí entonces la corriente 1 va a ser igual a 2000 sobre 6.5. ¿800? ¿Sin qué? No, estoy mal. Estoy mal aquí en el despeje. Sí, porque estos 800 pues no están congruentes con los 5 miliamperes de la fuente, ni con los 4 de la fuente. Ahí es donde me doy cuenta que estoy mal. Y estoy mal en el despeje, porque el despeje es 6.5 sobre 2000. Me tienen que dar miliamperes también. Y este Ahora está sí. 0.00325 amperes. 0.00325 amperes. En miliamperes, 3.25. 3.25 miliamperes. Bueno, entonces ahí ya tengo lo que necesitaba, la corriente 1. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Antes de continuar a la parte final del ejercicio. Miss, y en el sistema de ecuaciones no importa que el número 4 sea de voltaje y el 2.5 sea de corriente. No, porque ya lo que estoy trabajando es un sistema de ecuaciones lineales. Ya son números y son, son coeficientes, nada más. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces de aquí vamos con la última parte que es potencia igual a voltaje. Quedamos que el voltaje que tengo que emplear es el de la fuente, que son 4, y la corriente es la corriente 1, que es la de 0.00325 amperes. Entonces aquí en potencia, ¿cuánto vamos a tener? Cero punto cero. 0.03. 0.013. ¿En qué unidades mido la potencia? Watts. En watts. Entonces, esa sería la potencia que tengo en el circuito, que está suministrando la fuente de voltaje de 4 volts. En miliwatts serían 13 miliwatts. Bien, ¿hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Miss, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ¿qué criterio tomó para tomar al nodo A? No hay en realidad ninguno. Puedo tomar Bueno, este de acá. ajá, o sea, pudo haber tomado el otro, exacto ese. Sí, este. Y no afectaría el resultado. Ah, aunque hay una cierta conveniencia porque mi incógnita de interés es I1. Si lo tomo de este lado, sí, también aparece acá I1, aunque aquí aparecen más corrientes involucradas. Aparece la corriente de la fuente, la corriente 3, la corriente 2 y la corriente 1. Aparecen 4 corrientes por ahí. Y nos tendría que dar lo mismo, Miss. Sí, nos tiene que dar lo mismo, aunque es más trabajo, porque son 3 corrientes más 4, porque es la de la fuente, la de esta corriente 3, la corriente 2, la corriente 1. Que de hecho la corriente 2 entra por acá y sale por acá. O sea, sería lo mismo. Sí. Sí, es lo mismo. Miss, si por ejemplo en la de el formulario podemos usar este mismo ejercicio, pero por ejemplo, en vez de calcular la potencia, no sé, calcular I1, I2 y I3, ¿no? O Sí. cambiarle ahí cualquier cosilla, ¿no? O sea, el problemario, dice en el problemario. Ajá, o sea, usar este ejercicio, pero le podemos cambiar los valores, las resistencias, fuentes. Sí,
Sí, sí. Al ¿Alguien respecto preguntaba? de eso que pregunta el compañero, en el problemario viene que de ciertas secciones, ¿puede ser como la otra vez de cualquier bibliografía o solo de estas secciones? De cualquier bibliografía, siempre y cuando cumpla con la topología de lo que se pide en cada sección. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Miss, y para el método de supermallas, siempre se eliminará la fuente que está como estorbando para crear la supermalla. Y ya a partir de ese nodo bueno, esa rama de la fuente que se eliminó, se aplica la ley de corrientes al nodo, ¿verdad? Sí, sí, así es el método. Ok, gracias. Bueno, ¿más preguntas antes de pasar a otro? Creo que no más. Bueno, entonces vamos acá con otro ejercicio. Y nos dice, también es tema 2.3, método supermallas, ejemplo 3, utilizando el método de mallas determine el voltaje B0 y la corriente I0 en el circuito mostrado en la figura. El voltaje B0 lo tenemos acá en extremos de esta fuente. ¿Esta fuente de qué tipo es? Dependiente. Controlada por corriente. Fuente dependiente de corriente controlada por corriente. ¿Cuál es el parámetro de control de esta fuente dependiente de corriente controlada por corriente? I0. I0. Y la corriente 0 está circulando a través de la resistencia de 2 ohms. Entonces me estaban preguntando por por esta corriente que circula a través de esta resistencia y por el voltaje que tengo en extremos de esta fuente dependiente de corriente controlada por corriente. Esta fuente que tengo acá, ¿de qué tipo es? Fuente Independiente. independiente de voltaje. Fuente independiente de voltaje. Bien, entonces aquí nos preguntan, es decir, nuestras incógnitas vienen siendo voltaje 0 y la corriente I0. Esas son nuestras incógnitas. ¿Cuántas mallas tengo en el circuito? 3. 3. ¿Cuántas corrientes de malla voy a marcar? 3. Entonces aquí voy a marcar una que la llamo corriente 1. Esta otra la voy a llamar corriente 2. Y esta otra la voy a llamar corriente 3. Entonces acá voy a relacionar las incógnitas ya con las corrientes que marqué. El voltaje 0. ¿Quién me va a determinar el voltaje 0? Una fuente. Más bien la diferencia de potencial que tengo en la fuente, que de hecho acá está marcado, ¿no? Acá voy a marcar estos puntos, voy a nombrarlos de cierta forma. Este es el nodo A, el nodo B, nodo A y nodo B. Entonces acá el voltaje V0 va a ser igual a la diferencia de potencial entre los puntos A y el punto B. ¿Recuerdan cómo se calcula la diferencia de potencial entre dos puntos? ¿Qué ley tenemos que aplicar para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos? Es la de VAB, va a ser igual a VB menos VA. Que involucra, obviamente, a la ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, entonces ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos a calcular esto. Ahora, voy a relacionar la corriente I0 con una de las corrientes de malla. ¿Con qué corriente de malla se relaciona I0? Ni uno. De acuerdo a lo que rotulé ahí. I1. Con I1. ¿Cómo se relaciona con I1? Menos I1, ¿no? Menos I1. De acuerdo a cómo está el sentido de la corriente 0 y a cómo marqué I1, sería I0 igual a menos I1. ¿Sí? Entonces aquí tengo que trabajar en el ejercicio para encontrar, entonces,
ahora sí las tres corrientes, porque de alguna forma en la diferencia de potencial V0 van a estar involucradas I1 e I2, y obviamente I1 e I2 están definidas también por I3. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es, trabajo con el circuito auxiliar y como indicaba su compañera hace un momento, voy a quitar esta fuente dependiente, porque aquí tengo el caso 1 o el caso 2, con la presencia de esta fuente aquí. Caso 2, ¿no? En caso 2. 2. Caso 2. ¿El caso 1 está presente? ¿En el circuito está presente el caso 1? Sí, sí, mis. Sí, ¿en dónde? En la de 16 volts. Ah, la de 16 volts. Pero el caso 1, ¿qué me dice? Que debe de ser de Tiene que corriente, estar en la ¿no? misma rama, ¿no? Tiene que ser de corriente. Para que sea caso 1 debe de ser de corriente. Y estar en una sola malla. Está en una sola malla, pero no es de corriente. ¿Lo podemos convertir, Miss? ¿O se puede hacer eso? No se puede porque no tengo una resistencia en serie con la fuente. ¿O sí? ¿Tengo alguna resistencia en serie con la fuente? No. No, mis. No, mis. No se puede. O sea, tengo que trabajarla como está. Entonces, nada más tengo el caso 2. Entonces, omito esta parte que es la fuente de corriente compartida. El circuito auxiliar me queda entonces de esta forma. Vuelvo a marcar aquí mis corrientes de malla, ya que la supermalla no tiene corriente propia. Esta es la corriente 1. Esta es la corriente 3. Y esta es la corriente 2. De aquí entonces marco la supermalla. Aquí la supermalla es esta trayectoria que estoy marcando en verde. Esta supermalla es más grande, involucra a la malla 1 y a la malla 2. Después hago la definición de mi sentido de análisis. Y después, ¿qué hago? Y bueno, marcar las polaridades de los elementos. Resistencias. Marco las polaridades de las resistencias. Entonces acá, para la resistencia 2, por aquí entra corriente, por acá sale. Para la resistencia de 1, por aquí entra corriente, por acá sale, con respecto a la corriente 1. Con respecto a la corriente 3, por aquí entra positivo, por acá sale. Para la resistencia de 3, aquí entra corriente, acá sale. Para la resistencia 2, aquí también entra corriente 3, positivo, y sale. Con respecto a la corriente 1, perdón, con la corriente 2, para la resistencia de 2 ohms, aquí entra corriente y acá sale. Ya marqué polaridades. Después, ya marqué polaridades, marqué la supermalla y definí el sentido Empezar con ecuaciones, ¿no? Empiezo con las Empezar con ecuaciones. Ajá, entonces aquí digo, ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Entonces, la suma algebraica de los n voltajes localizados a lo largo de una malla tiene que ser igual a 0. Es lo que me dice Kirchhoff. Vamos a suponer que empiezo por este punto y empiezo a recorrer en este sentido. El primer voltaje que encuentro es el de la resistencia de 2 con una polaridad positiva. Entonces, 2 veces corriente 1. Por el momento ignora la corriente 0, por el momento. Al final la voy a relacionar con la corriente 1. Luego sigo la trayectoria y encuentro la resistencia de 1. Aquí sería entonces 1 ohm que va a multiplicar a la corriente 1 menos, ¿qué corriente? La corriente I3. Menos la corriente I3. Continúo el recorrido de la supermalla, encuentro la resistencia de 2. Aquí sería más 2 por la corriente 2. Y también, ¿qué otra corriente pasa por la resistencia de 2? Y 2. Esa ya la consideré. ¿Qué otra La corriente? corriente 3. Y 3. La corriente 3, negativa. Después tengo la fuente de 16 volts, que sería aquí con una polaridad positiva, que serían 16.
Continúo y llego al punto inicial, ya cerré toda la supermalla, toda la trayectoria, esto es igual con 0. Simplifico términos, 2 veces y1 más 1 vez y1, que serían 3 veces corriente 1, más 2 veces corriente 2, menos, aquí una vez, aquí 2 veces, aquí sería menos 3 veces corriente 3, y esto igual a menos 16. Entonces, esta es mi primer ecuación. ¿Hasta ahí preguntas sobre esta primera ecuación? ¿Dudas hasta No, ahí? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos con la ley de voltajes de Kirchhoff a malla 3. Esta es nuestra malla 3. Vamos a suponer que empiezo mi recorrido aquí en este sentido de análisis. El primer elemento que me encuentro es la resistencia de 3, su cambio en el potencial es positivo, entonces sería 3 veces corriente 3, que es la que está atravesando. Luego me encuentro la resistencia de 2, aquí también sería más 2 veces corriente 3 menos corriente 2. ¿Sí ven por qué? Porque esta Sí, sí. resistencia está compartida entre ambas mallas. Continúo y me encuentro la resistencia de 1. Aquí también su cambio de potencial sería 1 y sería la diferencia de qué corrientes. Y 3 menos qué otra corriente. Menos I1. Menos corriente 1. Menos corriente 1. Llego al punto inicial, entonces esta suma de voltajes, esta suma algebraica de voltajes tiene que ser igual a 0. No tengo fuente en la malla, entonces esto va igual a 0. Simplifico términos, entonces para I1 tengo menos I1, para I2 tengo más, no, menos, también menos, para I2 serían menos 2 veces I2, para I3 serían 3, y aquí 5, y acá más 1 serían 6, 6 y 3, y esto igual con 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo otra ecuación. Tengo una segunda ecuación. ¿Hasta ahí preguntas sobre la segunda ecuación? ¿Dudas? no, mis. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos con... Ya analicé la supermalla y la malla que me quedaba. Ahora voy con ley de corrientes de Kirchhoff al nodo. Vamos con el nodo al nodo B. El nodo B está acá abajo. Entonces aquí dibujo un circuito auxiliar con las 3 ramas que confluyen al nodo B y marco las corrientes que confluyen a este nodo. ¿Qué corrientes confluyen? En la rama que sube, ¿entra o sale alguna corriente? Ahí entra I2. Del lado derecho entra I2. Ajá. ¿Qué más? Del lado izquierdo, ¿quién sale Sale o quién I1. entra? Sale I1. Y en la rama que va hacia arriba, Sale 2 y Está 0. 2 y 0. sale 2 veces y 0, que es la corriente de la fuente dependiente. Bien, entonces aquí aplico ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff. Me dice que suma de corrientes que entran igual a suma de corrientes que salen. ¿Cuáles son las que entran? Al nodo B. I2. Y 2. Entonces, esta es la única que entra, por lo tanto, las que salen sumadas va a ser I1 más 2 veces I0. Pero acá en las notas tengo que I0 es igual a menos I1. Si la sustituyo, entonces, ¿qué voy a tener? Sería corriente 2 igual a corriente 1 más 2 veces
y 1, pero y 1 es, perdón, y 0, pero y 0 es menos y 1. Entonces aquí la corriente 2 va a ser igual a ¿qué? A menos 2 y 1 más y 1. Entonces esto nos va a quedar igual a menos y 1. De aquí, si hago un acomodo, esta ecuación finalmente me va a quedar como y1 más y2 igual con 0. Y aquí tengo entonces una tercera ecuación que me va a permitir encontrar las tres incógnitas. Hasta ahí entonces, ¿preguntas o dudas? Yo tengo una, Miss. Sí, dígame. ¿En el nodo B no estaría saliendo igual I2? En el nodo B, Ajá. saliendo y2 hacia arriba. O ahí ya no se toma en cuenta. No, porque la que está definiendo aquí la corriente es esta fuente. Ok, ok. Entonces nada más se toma en cuenta la de la fuente, ¿verdad? Nada más la de la fuente. Ok, gracias. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta más? No, Miss, al parecer no. Bueno, entonces de aquí vamos con el sistema matricial. Va a ser un sistema matricial de 3 por 3. Entonces aquí en la matriz de coeficientes, para la primera ecuación, que tengo 3, 2 y menos 3. 3, 2 y menos 3. Para la segunda ecuación tengo menos 1, menos 2 y 6. Menos 1, menos 2 y 6. Esa es mi segunda ecuación. Para la tercera ecuación tengo nada más 1 y 1, 0. Las incógnitas son corriente 1, corriente 2, corriente 3. Y los términos independientes serían, para la primera ecuación es menos 16. Menos 16. Para la segunda ecuación es Cero. 0. Y el otro Y la también tercera cero. igual, ¿verdad? 0, 0. Entonces acá, de las notas iniciales que puse por acá, la corriente que me interesa, bueno, vamos a resolver aquí, que de hecho me interesan las tres corrientes para poder encontrar lo que quiero. Bueno, entonces aquí, ¿qué sería? Método montante, ¿no? Entonces vamos con nuestra ecuación, pero nuestra matriz ampliada, que serían aquí 3, 2, menos 3, menos 1, menos 2, 6, 1, 1, 0. Y de este lado serían menos 16, 0 y 0. Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Sería, mi primer determinante serían 3 menos 1, 2 menos 2. Entonces aquí serían 2 por 3 serían menos 6. Menos 6, más 2. Entonces aquí serían menos 4. Entonces vamos a ver. Acá, bueno, mi primer renglón pasa como está. 3, 2, menos 3, menos 16. Aquí van ceros, ceros. Entonces este elemento es menos 4. El siguiente elemento serían 3 menos 1, menos 3 y 6. Sería entonces 3 por 6, 18. Menos por menos más. Por este menos serían menos 3. Aquí sería entonces 15. Este elemento es 15. El otro serían 3 menos 1, menos 16 y 0. Entonces aquí serían 0. Menos por menos más. Aquí sería entonces menos 16. Aquí son entonces menos 16. En la parte de abajo serían que 3, 1, 2, 1. Aquí serían 2 por 3, perdón, 3 por 1, 3,
y 1 por 2 serían 2 negativo. Entonces esto es 1. Este elemento es 1. Luego serían aquí 3, 1, menos 3, 0. Si voy bien, si me equivoco, por ahí me dicen, por favor. Entonces aquí serían 3 por 0, 0, más 3. Entonces este elemento es 3. Y finalmente el otro serían 3, 1, menos 16, 0. Entonces estos serían 3 por 0, 0. Aquí sería entonces Más 16. más 16. 16. Ujú. Bueno, entonces acá tomo ahora este como pivote. Ujú. Entonces voy a dividir acá entre 3 lo que me quede en la siguiente iteración. El segundo renglón pasa como está, es 0, 4, menos 4, perdón, Es menos, menos 4, menos 4, 15, y acá creo que nos queda Menos uno de 16. 16. Ujú. Entonces acá nos va a quedar x menos 4, 0, 0, 0. Ajá. Entonces Sí, aquí mis. vamos a trabajar para encontrar los elementos. Entonces sería, aquí sería menos 4, 1, menos 4, 1, y en la otra columna nos quedan 15 y 3. 15 y 3. Entonces aquí serían menos 12, menos 15. Serían 2 más 5 serían 7, menos 27. ¿Sí? sin que. Menos 27. Ok, entonces el otro elemento sería, ujú, sigue siendo aquí menos 4, 1 y menos 16 y 16. Entonces aquí, a Que ver, no era 9 en la que calculó arriba. Era de menos 27. acá, a ver, vamos a checar. Dividido Aquí en 3 3, por ¿no? 4, 12. 3 por 4, 12. Aquí serían menos 12 y acá serían menos 15, ¿no? Por el producto. Pero creo que dicen del valor, ¿no? Ajá, sería menos 3. ¿Aquí? El valor. Ajá, y el resultado. Porque tengo Menos menos. 15, Le menos falta 15. dividir. Es que. Ya, tienes razón. Ajá. Es cierto, aquí es entre 3. Sí, es cierto, perdón. Aquí son menos 9. ¿Sí? Sí, mis. Correcto. Sí, gracias, sí. Entonces acá cambiamos este valor. Lo corregimos. Una Sí, vez, porque si no, después ya ni sí, se sí, sí. puede. Sí, gracias. Sí, inclusive aquí puse el 3. Entonces acá, que no se me olvide. Esto va entre 3. Entonces aquí serían 4 por, menos 4 por 16. Serían menos 64. Aquí serían más por el signo 16. Entonces aquí serían menos 48 entre 3. Nos queda como menos 16. Ujú. Entonces son menos 16. Para la parte de arriba. Para la parte de arriba, entonces, vamos a ver, para la parte de arriba, ¿qué serían? 4 y 2. Es menos 4. Y menos 3 y 15. Sí, menos 3, 15. Ujú.
Esto va entre 3. Entonces aquí, acuérdense que cuando voy a calcular elementos en la parte de arriba, entonces hago el determinante al revés, ¿no? Primero hago este, por este va a ser positivo, serían 3 por 4, que serían 12. Y después este por este, que me va a dar negativo, serían menos 2 por 15, serían menos 30. Entonces aquí serían 12 menos 30. Nos quedan menos 18 entre 3, nos queda menos 6. Ok. Sí. Entonces aquí nos quedan menos 6. Acá entonces vamos con el otro término, que serían 2 menos 4, y acá serían menos 16 y menos 16. Menos 16 y menos 16. Entonces este resultado lo voy a dividir entre 3. Otra vez, entonces hago primero el producto. Aquí menos 16 por 2 serían menos 32. Y luego por este sería positivo. Sería negativo también. 16 por 4. Serían 64. Entonces aquí serían 64 más 32. Serían menos 96 entre 3. Esto nos da 32. Chéquenme las cuentas por si me Sí, equivoco está por bien. ahí, por favor. 32. Aquí serían 32. Entonces ahora tomamos como pivote y bueno, acá vamos a dividir entre menos 4. Todo lo que nos salga entre menos 4. Entonces aquí sería menos 9, 0, 0, 0, menos 9, 0, 0, 0, menos 9, y trabajamos para encontrar los términos de este lado. Entonces, aquí vamos a ver, serían 15 menos 9 menos 16 menos 16, y esto lo voy a dividir entre menos 4. Entonces serían 15 por 16, serían menos 240. Acá serían entonces menos por menos más, aquí sería menos 16 por 9, serían 144. Entonces estos serían que 144 más 240 serían menos 384 entre 4, entre menos 4, ¿eh? Entre menos 4. Sería 96. Entonces, este término, aquí sería 96. Acá este es menos 16. El otro entonces sería, vamos a hacerlo por aquí. El otro sería entonces 15. No, vamos a ver. No, verificamos aquí. Sería serían aquí menos 6, menos 9, menos 6, menos 9, 32 y menos 16. Entonces esto lo voy a dividir entre menos 4. Entonces aquí sería, como voy a encontrar el de arriba, serían 32 por 9. Serían menos 288. Y aquí serían menos por menos más, serían 16 por 6. Serían 96. Esto sería entonces 96 más 288 entre menos 4. Serían aquí 96. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Bueno, Sí, entonces nada ya más que con esto. ¿Sí? en el resultado de 96, el que está intermedio era menos. Bueno, a mí me sale menos 96, no sé a los demás. Ajá. A ver, vamos a verificar. Entonces eran 15 menos 9, menos 10, menos 16. Divido entonces entre menos 4. Sí, es 15, que el de... no, sí. 15 por 16. Sí es negativo, ¿no?
Sí, porque sí, Son 240 negativo, luego que menos por menos da más, luego por el menos del producto sería aquí menos, ¿no? ¿Sí? Pero ahí nos invierte, va primero -9 por -16 y luego menos. A ver, déjame verificar. Ah, tiene razón. Tiene toda la razón. Entonces aquí serían 15 por 18 negativo. Pero no lo estoy invirtiendo. Ah, bueno, empezar por el -9, o sea, hacia arriba, ¿no? Porque estamos calculando la de... Ah, ok. Sí, sí, sí. Tienes razón. Ajá. Entonces Sería aquí 9 por sería. 16, sería más Sí. 144. Acá. 9 por 16 se va a dejar 9 por 16. Ajá. Sí, sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces aquí es positivo. Entonces acá nos da. Aquí va. Aquí. -96. Ajá. Menos 96. Sí, gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos ahora sí con el cálculo de las corrientes. Entonces, para I1 tenemos que sería dividir 96 entre -9. Para la corriente 2 es dividir menos 96 entre -9. Y para la corriente 3 es dividir menos 16 entre -9. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 96 entre 9 serían aquí menos 10.66. Acá entonces menos, aquí sería positivo, bueno, que son amperes, 10.66 amperes. Y aquí sería positivo, el resultado serían 16 entre 9, serían 1.77 amperes. ¿Sí les da eso? Sí, mis. sí, mis. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, entonces son 10.66. Bueno, entonces aquí estamos en posibilidad de responder. Entonces, para la corriente 0 es igual a menos I1. Entonces, la corriente 0 va a ser igual a menos I1, y esto es igual a menos 10.66 amperes. Finalmente, entonces, la corriente 0 va a ser igual a 10.66 amperes. Es entonces el resultado para la corriente 0. Esa ecuacióncita la habíamos puesto desde el principio cuando hicimos nuestras notas iniciales, donde relacionábamos a la corriente 0 con la corriente 1. Entonces, este es el resultado para mi corriente 0. Entonces, ahora vamos con el voltaje V0. Para el voltaje V0 voy a auxiliarme de un circuito que voy a dibujar por aquí. Recuerden ustedes que para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos, puedo elegir cualquier trayectoria en el circuito y el resultado de la diferencia de potencial siempre me va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que elegí? Elegí esta trayectoria, la más cortita, donde tengo la resistencia de 2 y la fuente de 16. Entonces voy a tener los siguientes elementos, los siguientes datos. Aquí tengo entonces marcado el punto A y el punto B, y aquí tengo el voltaje que me interesa, es el voltaje V0. Esta es la resistencia, bueno, esta es la fuente de voltaje con un valor de 16 volts. Acá tengo entonces la resistencia de 2 ohms y voy a rotular entonces las corrientes. Entonces, voy acá al circuito original y veo qué corriente tengo en esta parte, es la corriente 2, pero también para la resistencia de 2 ohms atraviesa la corriente 3. Entonces, voy a marcar por aquí las corrientes. Entonces, voy a tener que esta es la corriente 2 y también acá tengo a la corriente 3 que atraviesa la resistencia 2 en ese sentido. Hago entonces la definición de el sentido de análisis.
mi sentido de análisis lo pongo de esta forma y voy entonces acá con la diferencia de potencial entre dos puntos, voltaje B a B es igual a el voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A. Entonces, en este sentido, parto del punto A y asigno un potencial al punto A, que sería voltaje A, y después acá, bueno, aquí me faltó marcar la polaridad del voltaje en la resistencia de 2 ohms. De acuerdo a la corriente 2, esa es su polaridad. Entonces aquí sería más 2 por, aquí va a multiplicar a la diferencia de dos corrientes, y 2 menos I3. Luego tengo a la fuente de voltaje con una polaridad positiva, más 16, y llego al punto B, e igual aquí al voltaje B. ¿Sí? De ahí entonces despejo para tener voltaje B. Este término lo paso del otro lado, queda como menos VA, y esto va a quedar igual a 2 por I2. I2 es de 10.66 menos I3, que es de 1.77. Más 16, hago las operaciones y esto me va a dar 33.78 volts. Entonces, quiere decir que si yo coloco un voltímetro en el circuito original en estos dos puntos, en los extremos de la fuente, voy a medir 33.78 volts. No puedo usar esta fuente como la que me va a definir el voltaje en estos puntos, porque esta fuente es de corriente. Entonces tengo que hacer el cálculo tal cual como lo hice acá en la parte final del ejercicio. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? No, Miss, al parecer no. Miss, le iba a decir algo. Dígame. Que, por ejemplo, en el examen, bueno, es que estos ejercicios ya son más complejos, ¿no? Y ya ve que con cualquier numerito que se nos vaya, nos equivocamos, ¿no? O sea, mi propuesta es de que nada más, si, por ejemplo, se pone el ejercicio, no sé si se pueda, claro. O sea, si que diga, nos den nada más los resultados, pues que diga, debes de llegar a este resultado. ¿Qué la referencia? No, digo, o sea, no, el puro resultado. O sea, por ejemplo, el voltaje cero es igual a 33.78. Para tomarlo como referencia. Sí, sí se puede. Sí les puedo especificar el resultado para que ustedes se puedan dar cuenta de si llegaron o no llegaron al resultado. ¿No? Porque ya ve que cualquier numerito y se va todo, ¿no? Sí, me pasó a mí la vez pasada. Tengo unos facilitos. No, facilitos no, de acuerdo al nivel que tiene que ser para que sean ingenieros de excelencia. De hecho, en el examen no evaluó todos los ejercicios al cero o todo o nada. Cada uno de los pasos les doy un puntaje determinado para que, de acuerdo a lo que hayan hecho bien, saquen un cierto puntaje. Si lo hacen bien todos, obviamente tienen todo su puntaje, pero no es de que nada o todo, sino que voy evaluando paso por paso. Por eso me interesa analizar el ejercicio o sus ejercicios en todo lo que va el proceso, que la rotulación, que las ecuaciones, que las unidades de medida, que la solución de las ecuaciones, o sea, todo lo evalúo, hasta las faltas de ortografía. Por ahí lo pueden decir sus compañeros de semestres anteriores, hasta faltas de ortografía por ahí evalúo. Entonces, para que tengan cuidado en eso. Bueno, entonces, esta es, de hecho, la última sesión de esta competencia, de la competencia 2. Déjenme detener la grabación.